Ucrania sufrió el ataque ruso más mortífero de los últimos meses. Más de 30 fallecidos y una centena de heridos es el saldo que deja el impacto de misiles balísticos contra la ciudad ucraniana de Sumy, en el noreste del país, en pleno Domingo de Ramos. El bombardeo ha provocado una ola de críticas hacia Moscú por parte de varios líderes europeos, incluyendo el futuro canciller de Alemania, Friedrich Merz, quien lo calificó como un crimen de guerra grave. También Estados Unidos condenó el ataque. Keith Kellogg, enviado de la Casa Blanca para Ucrania, afirmó que este bombardeo es inaceptable y sobrepasa los límites de la decencia. Asimismo, Donald Trump se pronunció sobre este hecho desde su avión presidencial, el Air Force One. Escuchemos lo que dijo. Creo que fue terrible y me dijeron que ellos cometieron un error. Sin embargo, creo que es algo horrible. Creo que toda la guerra es algo horrible. Y que el haber empezado la guerra es un abuso de poder. Si yo hubiese sido presidente, este país nunca habría permitido que empezara esa guerra. Hola, bienvenidos. Y mientras esto expresaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Vladimir Putin de haber ignorado la propuesta de Washington de un alto al fuego total e incondicional. ¿Tendrá consecuencias para Moscú? Lo analizamos con el experto en Rusia, Ricardo Marquina, a quien saludamos a esta hora en Estonia. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Ricardo, tras este ataque hemos visto una condena enérgica por parte de Estados Unidos. Además de estas palabras del presidente Donald Trump y de su enviado para Ucrania, Keith Kellogg, se pronunció el secretario de Estado, Marco Rubio, y además la Casa Blanca emitió un comunicado. ¿Se puede interpretar esto como un cambio de tono de la administración de Donald Trump hacia Rusia? Bueno, sin duda es la primera vez que vemos a la Casa Blanca hacer algo parecido o similar a una crítica. Hasta ahora habían sido todo básicamente repetir, como un repetidor, valga la redundancia, lo que decía el Kremlin y lo que decían los altavoces del Kremlin de su propaganda. Ahora entendemos que el crimen de Sumy ha sido tan terriblemente atroz que es imposible ignorarlo, especialmente porque ha sido un ataque con doble tap, un doble ataque hecho deliberadamente para causar el mayor daño posible y el mayor daño de víctimas civiles, con lo cual la Casa Blanca no puede evitar sino afrontar el tema como lo que es, como un crimen de guerra. Y aunque Trump es muy poderoso, está claro que es uno de los presidentes estadounidenses con mayor poder en sus manos, tiene el Partido Republicano. En el Partido Republicano hay mucha gente que de la corriente de Reagan, una gente que concibe esto como una burla directamente a Estados Unidos y a esa intención de Estados Unidos de conseguir la paz. Esto deja en evidencia que Trump que Putin ignora completamente lo que Trump viene diciendo, ese deseo de conseguir la paz, le deja en evidencia, incluso podríamos decir que lo deja en ridículo, porque parece que que Putin utiliza la paz como una zanahoria y el burro sigue detrás, en este caso Trump, ignorando completamente la realidad de los hechos, y es que Rusia está alargando todo lo posible la guerra para conseguir el mayor terreno posible para cuando llegue el momento real de sentarse a negociar, hacerlo en la posición de fuerza. A propósito de la forma en la que se produjo este ataque que tú mencionas, Ricardo, una de las numerosas críticas a Moscú luego de este bombardeo es que no solo atacó en pleno Domingo de Ramos, una fecha muy importante para un país cristiano como Ucrania, sino que después de un primer ataque se produjo otro minutos después, provocando que quienes auxiliaban a los afectados por el primero pues se vieran impactados por el segundo. ¿Qué nos puedes decir sobre esta estrategia ofensiva que viene utilizando Rusia en suelo ucraniano? Esta estrategia, denominada como double tap, doble golpe, la hemos visto en Ucrania ya en varias ocasiones, pero es algo que Rusia había perfeccionado durante los años de acciones militares en Siria de la mano del régimen de Bashar al-Assad. Vimos esta estrategia especialmente contra los cascos blancos en Alepo y contra otros tipos de insurgentes y también de grupos terroristas en Siria por parte de las fuerzas de Bashar al-Assad, que estaban en todo momento respaldadas militarmente por Rusia. O sea, esta estrategia de golpear primero
hacer que vengan los medios de rescate, policía, ambulancias, voluntarios y volver a golpear para causar daños civiles y daños entre los cuerpos de seguridad del Estado, es una estrategia que Rusia perfeccionó en esos casi 10 años de guerra civil en Siria y que ahora, por desgracia, se está utilizando en suelo ucraniano. Es una estrategia muy cruel, es una estrategia destinada a golpear a bomberos, a médicos, a paramédicos, a ambulancieros, a los servicios de seguridad, a aquellos no militares que han acudido a rescatar, no lo olvidemos, civiles. Con lo cual es una estrategia realmente cruel que yo creo que se puede denominar fácilmente crimen de guerra. Y es por ello que es uno de los actos más atroces que ha cometido hasta la fecha el ejército ruso. Ahora bien, todo esto sí aceptamos que esos dos golpes, esos dos misiles son rusos. Evidentemente, todo parece indicar que sí. Debemos ser también nosotros los periodistas cautelosos y esperar a que Ucrania presente pruebas, que las presentará, no me queda ningún tipo de dudas, con los restos de ese misil para poder decir categóricamente ese doble golpe, ese golpe inicial y el segundo intencional para hacer el más daño posible, vienen con 2 misiles de fabricación rusa y lanzados por Rusia. Creo que debemos esperar unos días, pero todo parece indicar que sin duda esa era la intención de Moscú. Ricardo, entre tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó hoy que las conversaciones entre Vladimir Putin y el enviado especial de Washington para Rusia, Steve Witkoff, fueron extremadamente útiles y eficaces. Pero mientras dialoga con el representante de la Casa Blanca, Moscú, como lo vemos, mantiene su ofensiva y como lo estamos registrando con este mortífero ataque en Sumy. ¿Cuál es el mensaje que quiere enviar Vladimir Putin con esto de bombardear con esta ferocidad por un lado, pero negociar por el otro? Bueno, creo que aquí debemos, por desgracia, ser fríos y calculadores y mirar qué está pasando aquí. Aquí tenemos 2 tipos de negociaciones que, aunque parezca que van unidas, no tienen por qué. Por una parte tenemos la negociación para conseguir la paz, el alto el fuego, que deje de morir gente sobre el terreno, y por otro tenemos la negociación de la que habla Peskov, que es la negociación de restablecer relaciones diplomáticas, económicas y de cooperación con Estados Unidos. Rusia está más preocupada en esas negociaciones con Estados Unidos y en esa segunda variante, la posibilidad de reabrir las embajadas, de reabrir vuelos, de reabrir negocios, de reabrir cauces, sobre todo muy importante para Rusia, restablecer los flujos de dinero, las transacciones económicas internacionales, los créditos, el movimiento de divisas, que ahora mismo está bloqueado para cuentas rusas. Entonces son 2 negociaciones totalmente separadas, aunque puede parecer evidentemente que están unidas, dependen la una de la otra, porque Estados Unidos ya ha dicho que no habrá un total restablecimiento de las relaciones hasta que no se acabe la guerra, pero Moscú está empujando para restablecer las relaciones con Estados Unidos primero y luego hablar de paz. Ahora bien, ese hablar de paz evidentemente choca de frente con actos terribles como el de ayer, y no solo con eso, sino porque Rusia está atacando en muchos frentes en la guerra. Con lo cual, ¿qué es lo que pretende Rusia, especialmente con este ataque? Podríamos decir que una de las posibilidades de este ataque tan cruel es incentivar a la población civil para que abandone Sumy y la región de Sumy. ¿Para qué? Para que luego una operación militar a gran escala en esa región sea más fácil, entre comillas, para las fuerzas rusas y poder, por ejemplo, destrozar por completo Sumy, como ya hicieron, como por ejemplo con Bakhmut o Avdiivka. Una ciudad Sumy vacía de civiles sería más sencillo. Ya, bueno, Ricardo, líderes europeos como por ejemplo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han exigido medidas fuertes para imponer una tregua a Moscú. ¿Es realista pensar en que se le puede imponer una tregua a Rusia? ¿Tiene alguien herramientas para obligar a Vladimir Putin a sentarse a negociar? ¿Y cuáles serían esas herramientas si las hay? Europa hace brindis al sol con este tipo de declaraciones. Francia por separado no tiene fuerza, el resto de países europeos o Alemania no tienen fuerza, Reino Unido separada de la Unión Europea no tiene fuerza. Solo incluso la propia Unión Europea con países como Hungría, por ejemplo, carecen de entidad política para plantar cara a Rusia. Solo Estados Unidos en el supuesto bando enemigo de Rusia y solo China en el lado de sus amigos podrían empujar realmente a Rusia, obligar a Rusia a sentarse a una ronda de negociaciones.
La única esperanza para Ucrania es que la presión conjunta de los países europeos, y de aquí separo evidentemente a Reino Unido y también a Turquía, que es un socio importante para Rusia, solo estos países en conjunto podrían hacer que Estados Unidos reaccione y Estados Unidos vuelva a una posición ya no similar a la de la administración de Biden, pero sí no tan complaciente con los intereses de Moscú. Solo un Estados Unidos que diga: voy a retomar el envío total de armas a Ucrania, podría ser una palanca, un resorte para Rusia, porque Rusia, aunque parezca que está en posición de fuerza, Rusia está muy debilitada, económica y militarmente, está muy desgastada. Si Estados Unidos prometiese retomar el apoyo militar total a Ucrania, seguramente Moscú se sentaría a negociar. Ya. Pues Ricardo Marquina, en Estonia, gracias por habernos acompañado en este análisis. Gracias a ustedes.